Continuemos. Bueno, habíamos cerrado, voy a hacer un repasito rápido de la última parte de la clase pasada. Entonces, hemos dicho en la clase pasada que podíamos armar una multinomial o variable combinada. Y habíamos dicho que en este caso habíamos combinado el sexo con el estado civil. Entonces, habíamos dicho que podíamos armar una variable. Hoy vamos a cerrar con otro tipo de multinomiales. Multinomiales puedo jugar bastante. Y tenemos cuatro grupos en este caso para que sea fácil de manejar. Habíamos dicho que había hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros, mujeres solteras. Lo que a uno le toca hacer en todos estos casos es dejar uno como la categoría base. Y lo habíamos corrido a la regresión la clase pasada y yo le había mostrado que se podía armar una, en este caso la dependiente es log de salario hora. Entonces, vamos a ver si van aprendiendo. Si yo tengo acá, esto para las binarias, vamos a hacer, tenemos dos casos nada más. Tenemos en este caso estas tres, digamos que es la interpretación de una binaria. Entonces tenemos, por ejemplo, mujer soltera, hombre casado, mujer casada. ¿Cuál es el grupo que ahí no está? Obvio. No, eso ya lo hemos eliminado la clase pasada. O sea, directamente esos no forman parte del análisis. En ese caso, ¿qué grupo no está? Hombres solteros, ¿ok? Pero cuando hombre soltero no está, claramente, entonces las interpretaciones de esto respecto a quiénes van a ser, a los hombres solteros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este coeficiente que hemos obtenido, omitamos un segundo en la aproximación exacta, ¿cuál es la interpretación de ese coeficiente obtenido para mujeres solteras, entonces? ¿Cuál es la interpretación? Yo soy repaso de la clase pasada, o sea, hace 2 días, no es que fue hace meses. ¿Cómo leo ese número? La variable dependiente es logaritmo de salario por hora. La diferencia estimada. No, ¿cuál es el grupo base? Entonces, ¿contra quiénes yo tengo que leer esos coeficientes? Exacto. Entonces, ¿cómo leo esos números? Cualquiera. Es la misma interpretación de cualquier variable. Lo único que pasa es que ahora están poniendo más grupos. Nada más. Pero es lo mismo. ¿Cómo leen ese número? Es el primer número. Acá son libres de cometer errores. O sea, después si no te cometen los errores acá, después lo cometen en el examen. O sea, ustedes deciden cuál es el punto de cometer errores. Uh-huh. Entre hombre soltero respecto a hombre casado y soltero. No. Hay que leer. De la mujer soltera respecto a quiénes. Eso. Ah. Que la diferencia salarial estimada entre mujeres solteras respecto a hombres solteros es 13.4% menor. Uh-huh. Solteras. Respecto a hombres solteros. Bien. Otra persona, ¿cómo se leería este? ¿Alguien más? El segundo coeficiente. La diferencia salarial del hombre casado respecto al hombre soltero es de 22%. Exacto. Eso es todo. O sea, todas las interpretaciones van a ser de estos grupos respecto al hombre soltero. ¿Por qué?
el grupo base. Entonces, siempre hay que poner el grupo base. Si ustedes no ponen el grupo base, no se entiende. Vamos a hablar enseguida de cómo se pone eso en un trabajo. Vamos a la siguiente. Entonces, en este otro caso, hombre soltero sí está. En este caso, ¿quiénes no están? No lean los 4 grupos. ¿Cuál es el que no está ahí? ¿Hombres quién? Hombres casados. ¿Okay? Listo. Entonces, es el grupo que no está. Entonces, yo voy a interpretar ahora a todos estos coeficientes de esta otra regresión respecto de los hombres casados. Entonces, ¿cómo leo el primero? La diferencia salarial entre hombre soltero respecto al hombre casado es de 22%. Eso. Ya sí, y el resto es lo mismo. Vamos al último. ¿Cuál es la diferencia estimada acá? Este último coeficiente. ¿Cómo? Sí, estos son controles, pero me estoy enfocando en la interpretación de esto que es lo nuevo. Entonces, este último coeficiente, ¿cómo lo leo? El último. No entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una multinomial. Ah, eso es una cosa de Python. O sea, es una cosa de Python. De cómo está en Python cuando yo lo estoy corriendo. Cuando yo corro en Python, él lo que hace, yo me voy acá al último, porque es la última regresión, para que Python, esta no es este código, este otro código. Yo tengo que escribirlo así. Para que entienda que es una variable multinomial y no una continua. Si yo lo pongo así, él entiende que son continuas. Si yo lo pongo así, él entiende que son multinomiales. Es un tema de código. ¿Okay? Y yo estoy exportando ese código. Después a uno es el que le toca ponerle a manita las cosas. No hagan copy-paste. O sea, no me vayan a poner, es un buen punto, así en la entrega final. Me pone de qué se trata, o sea, no eso, no hace un copy-paste de lo que da Python. O sea, la vagancia. Entonces, eso me está indicando que es la binaria de mujer casada versus hombres casados. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ese número? La diferencia salarial de un hombre casado respecto a los hombres casados es de 30%. 30% menos. Eso es. Ya. Pero tienen que saber usar ese tipo de cosas y saberlo interpretar. Entonces, creo que acabamos de aprender, o deberían haber aprendido ya, que básicamente, cuando ustedes tienen una variable con múltiples categorías, con múltiples grupos, van a tener G grupos, puede ser el número que quieran. En este caso estoy siendo amigable, poniendo 4 nomás. Pero podrían ser 5, 10, 20, 38, 2, no importa. Pero básicamente si tienen G grupos, van a incluir G-1 variables binarias. ¿Ok? Esa es la idea. El intercepto de esa regresión que están corriendo es el que corresponde al grupo base. El que corresponde al grupo base. Y todas las comparaciones que están haciendo son respecto a ese grupo base. Entonces hay que tener muy claro cuál es el grupo base. ¿Ok? Y obviamente no se puede agregar de los G grupos porque se cae en trampa de variable binaria. Ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, la binaria de ese grupo representa la diferencia en intercepto de ese grupo base entre ese grupo que estoy estudiando y el grupo base. Por ejemplo, y hay millones de ejemplos. Supongan que ustedes corren diferentes regresiones con el logaritmo, por ejemplo, del salario para diferentes años. Entonces, si ustedes tienen solamente female, ¿ok? Ahí es medio obvio, ahí si ustedes ponen la binaria female, es medio obvio que el grupo base son los hombres, digamos. O sea, es lo que se dice self-explanatory. O sea, es medio obvio, digamos, a los ojos de uno.
Entonces ahí no hay que aclarar nada. Uno pone female y entonces obviamente las interpretaciones de esto es la diferencia salarial, ¿ok? Porcentual, de las mujeres respecto a los hombres. Así, ahí es medio obvio. En cambio acá, sí le tienen que aclarar a la persona. Labor status. Porque ¿qué es labor status? ¿Eh? Entonces hay que poner relative to informal wage. Hay que poner para que yo pueda leer esto. Si ustedes no ponen lo que está en paréntesis, no se entiende. ¿Ok? Entonces eso para el trabajo final. Pero no se entiende cómo leer esto, cómo interpretarlo. Entonces este es el grupo base, lo que está en paréntesis. Hay que ponerlo, se van a usar. Entonces variables multinomiales, hay que hacer ese trabajo. Y no hay que, y fíjense, además, que uno le pone clarito de qué se trata cada grupo. No le pone C, 2 punto, hombre, o sea, no, o sea, C, paréntesis, o sea, pone el código. Porque así de originales son, después ponen C4827 acá y uno como, ¿qué es C4827? Ah, esa es la pregunta en la base de datos de la GH, como, ¿y qué no puede poner qué es? Ay, se nos olvidó, profe. Ahí, menos nota, veamos. Pero no digan que uno no les avisó. Que uno no les dice las cosas. Como no prestan atención. Bien, hay otro tipo de variables binarias o multinomiales, específicamente multinomiales, que se consideran ya ordinales. Sí. O sea, porque hay ¿El anterior este? Sí. O sea, el labor status es todo lo que vamos a analizar. Exacto. Con el salario informal. Sí. Esto es asalariados informales. Asalariados informales en farmer, sí. Entonces, ahorita respecto a, por ejemplo, informal. Claro, por ejemplo, entonces acá lo que estás diciendo es, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, farmer, o sea, esos, por ejemplo, peones de finca y demás. Entonces, granjero, por ejemplo, respecto a asalariados informales. Y así sucesivamente. Empleadores respecto a asalariados informales. Cuenta propia, ¿ok? Respecto a asalariados informales. Y así sucesivamente. Asalariados formales en el sector privado, asalariados formales en el sector público. ¿Okay? Todo eso y todo es respecto a asalariados informales. Todo el tiempo. Entonces, supongamos que yo, bueno, para que en este caso necesitaríamos la aproximación exacta, ya, porque ya son gigantes, pero, por ejemplo, algo que sea fácil. Acá. Supongamos este coeficiente. Este coeficiente, ¿qué te está diciendo? Este que está acá, que es el más fácil. El empleo propio respecto al asalariado informal es de un 8, de un 0.8%. No, acá es 8.6. Sí. Que hay una diferencia positiva estimada de los cuentas propias respecto a los asalariados informales. De 8.6. Eso es lo que es básico. Bueno, ya debería que hablar por el resto de los controles, ¿vale? Que este es el ejemplo nada más. ¿Ok? Uy. Perdón. Ya. Entonces, esa es la interpretación de esto. Lo que pasa es que, bueno, como los coeficientes son bastante gordos en muchos de estos casos, en este caso sí hay que utilizar la aproximación exacta. Entonces, en un examen, si les pongo esto, sí tienen que usar la aproximación exacta. Estamos tratando simplemente de ser rápidos. ¿Ok? Listo. Bien, ahora sí, ahí está el tema de la información ordinal. Ordinal. Ordinal viene de orden, que hay un orden natural de las cosas. Por ejemplo, en el que acabo de explicar acá, no hay ninguna razón para poner este orden, digamos. Yo podría haber puesto los asalariados acá arriba, los granjeros acá abajo. Acá no hay ninguna razón para ponerlo en el orden, es simplemente gusto de uno. Pero hay muchos casos donde el orden sí tiene un sentido, digamos. O sea, es que sí hay un cierto sentido cuantitativo en algunas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, un ranking crediticio. Por ejemplo, ese es el ejemplo que siempre tengo. Entonces, ustedes, hay una cosa que se llama ranking crediticio. Ellos casi siempre salen en las noticias. Bueno, si se leen noticias,
Por ejemplo, el famoso grado de inversión. No me acuerdo cuál de esto es grado de inversión. O sea, grado de inversión es básicamente haberse pasado de cierta categoría. ¿Okay? De ranking crediticio. Entonces, lo que eso significa que a medida que ustedes tienen mejor ranking crediticio, básicamente el endeudamiento en los mercados es más barato, mientras que tienen peor ranking crediticio, tienen que pagar mucho más intereses de deuda. Entonces, a los países en general siempre les importa eso, porque básicamente eso es un indicativo de cuánto va a costar endeudarse, típicamente al gobierno. Entonces se darán cuenta que, por ejemplo, hay países, digamos, que tienen muy buen ranking crediticio, como Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, los países nórdicos, Australia. Pero hay otros países que están bastante mal, que yo, la zona media, digamos, está Brasil, ¿cómo se llama? Colombia, y obviamente súper mal Argentina, que ha de hecho default no sé qué cantidad de veces de deuda. Entonces, obviamente, a Argentina siempre le prestan, pero súper caro, como todo mal deudor. ¿Okay? Entonces, es obvio que esto no tiene un sentido cuantitativo, esto no es una cantidad del ranking, pero sí tiene un orden que es medio claro, digamos. O sea, A es superior claramente a B y B es claramente superior a C. Entonces, las cosas hay que saberlas, digamos, más o menos cuál es el orden de las cosas. Entonces, supongan que ustedes quieren, supongan, para que esto sea fácil, digamos, que hay 5 categorías nada más de ranking, para que sea amigable. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que 0 es el peor ranking y que 4 es el mejor. Algo sencillito. Podrían ponerle A, B, C, D, F, G. No importa, estamos simplemente haciendo el ejemplo. Eso es un ejemplo de una variable ordinal, porque obviamente el peor ranking yo lo tengo que poner por acá y el mejor por acá, o lo podría poner al revés, pero evidentemente tiene que tener un orden. ¿Okay? Porque hay un mejor ranking de un peor ranking. Entonces, supongan que ustedes quieren hacer un modelo de tasa de interés de bono de deuda, ¿ok? Entonces, quieren ver cómo afecta el ranking crediticio al interés que tienen sobre la deuda que tiene que pagar el gobierno, por ejemplo. Entonces, obviamente, eso se interpretaría como el cambio porcentual en interés cuando este ranking cambia en una unidad. Pero eso no es muy interesante. Se puede, pero es medio poco interesante porque básicamente ¿qué significa? Porque están diciendo que es el mismo efecto, pasa de 0 a 1, de 1 a 2, que de 2 a 3, que de 3 a 4. Es medio raro, digamos, hacerlo así. Se puede, pero es raro, digamos, porque ¿qué significa el cambio en una unidad? Lo que uno puede hacer, en cambio, es decir, no, lo que podemos hacer es aprovechar que eso tiene un orden y decir, bueno, es que 3 es mejor que 2, pero no necesariamente eso va a implicar lo mismo que de 0 a 1. Entonces, lo que se puede hacer es decir, no, lo que puedo hacer es utilizar binarias, ¿ok? Yo puedo utilizar una binaria diciendo, bueno, voy a hacer una binaria si este es el peor ranking crediticio y 0 para todos los otros valores. O sea, básicamente acá estoy comparando 1 contra el ranking crediticio 1 versus 0. 1 versus 2. 1, acá todos contra 0. ¿Okay? Con todo contra 0, contra 0, contra 0. ¿Okay? O sea, básicamente estoy utilizando el peor ranking crediticio como base. Entonces yo puedo armar una cosa como esta. Entonces yo puedo estar midiendo cuál es el efecto de tener el ranking crediticio 1 versus tener el peor. Podría elegir el 3. Como les digo, el grupo base puede cambiar. O esto puede ser el 2 respecto a tener el peor ranking. 3 respecto a tener el peor ranking. 4 respecto a tener el peor ranking. Y eso puede ser interesante, pero lo que quiero ver es qué tanto cambia tener un ranking versus tener otro. Y eso puede ser interesante. ¿Okay? Ahí el grupo rating, el rating 0. Es súper interesante. Entonces, es la diferencia de intereses de un país con rating 1 comparado con rating 0. De un rating 2 comparado con rating 0. Un rating 3 comparado con rating 0 y así sucesivamente. ¿Okay? Y eso se puede utilizar para lo que uno quiera. ¿Okay? Por ejemplo, se usa mucho en estas ecuaciones, en estas encuestas de hogares con niveles educativos. Entonces, típicamente los niveles educativos tienen un orden natural, que es sin educación, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, terciario incompleto, terciario completo. Que es, terciario completo es básicamente haber completado algún técnico tecnológico, universidad, posgrado, doctorado y demás. ¿Okay? Pero típicamente este es el orden natural
de organizar los niveles educativos. O sea, ¿podría cambiarle el orden? Sí, pero es medio raro hacerlo, digamos, ¿ok? O sea, esto es relativo a no tener educación. Hay otra gente que no le gusta poner como no educación el grupo base, sino, por ejemplo, secundaria completa. ¿Por qué? Porque quieren ver cuál es la diferencia de tener, por ejemplo, no haber completado la secundaria, ok, o, no haber, o tener la primaria o tener la primaria incompleta. Pero acá estoy eligiendo yo el de que no tener educación. Y voy viendo, cuál es lo interesante, cómo va subiendo los retornos, ok, yo voy viendo los coeficientes, pues los veo en orden. O sea, no los veo aleatoriamente, sino que voy viendo en orden cuánto va cambiando, digamos, esas estimaciones. Entonces, supongamos, por ejemplo, vamos con el 2017, veamos el primero. El primero que me está diciendo. Veamos el primero, para primaria incompleta. ¿Qué me está diciendo? Ese coeficiente que está acá. ¿Cómo lo interpreto eso? El primer numerito, el más fácil, más chiquito. Quien quiera. O pueden, que yo podría ser este, pero empezamos con este. La diferencia de educación de la educación primaria respecto a la no educación ¿Primaria qué? incompleta. Incompleta. ¿Respecto a qué? La no educación es del 0.7. ¿Cómo podríamos interpretar eso? 3.7%. ¿Ok? Ahora bien, antes que nada, ¿es estadísticamente significativo? No. Entonces, ¿lo interpretaríamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que esto se va acumulando? No, no lo interpreta. ¿Ok? Porque no es significativo. ¿Ok? En cambio, fíjense, para 2016 sí parecía haber cierta diferencia, pero esta diferencia es estadísticamente no significativa. ¿Y esta qué es? Ya tienen que ser capaces de hacer esas cosas. Yo les he dicho que esto se iba acumulando, una bola de nieve. Esto es estadísticamente significativo, marginalmente significativo, significativo o altamente significativo. Marginalmente significativo. Tiene una expresión. Ellos ya tendría, esa gimnasia ya la tienen que tener así. Si no la tienen, es porque ya vienen mal. Vienen mal, mal. Puede decir uno con respecto a que en el 2017 no lo sé y el 2016 sí, Pero, por el doble de valor. exacto. Uno puede decir cosas como esa. Sí, Básicamente uno dice que básicamente en el 2017 casi no había diferencia en los retornos, mientras que acá en el 2016 algo había, no era súper grande, pero lo había. ¿Okay? Y es marginalmente significativa la diferencia. nada más se puede afirmar. Por ahora no, por ahora no. Sigamos. Entonces, ahora sí, empecemos ya con la aproximación exacta. Saquen la calculadorita ya que son tan obsesivos con el celular. ¿Cuál sería la aproximación exacta acá para la incompleta? Vamos con la incompleta, el coeficiente obtenido para incompleta, secundario incompleto. Vamos con este número que está acá. Y usen la aproximación exacta. Eso lo vimos en las clases pasadas, hace 2 días. ¿Cómo leen eso? Con la aproximación exacta. 19.36. Ok, entonces ese 19.36, ¿qué significa? El coeficiente estimado para secundaria incompleta. La diferencia del nivel de educación de la secundaria incompleta respecto a la no educación es de 19.36. ¿En qué?
¿Diferencia en qué? En la educación. No, ¿diferencia en qué? Ah, El salario. Si ustedes no ponen toda la cosa completa, la nota es más baja. Por eso en los exámenes incompleto, porque está incompleto. Hay que escribir todo. Supongamos la última, entonces eso está bien. Vamos por la última. Esta última, que es bien gorda. También lo hagamos con la aproximación exacta. ¿Cuál es la diferencia estimada de la gente que tiene más de secundaria respecto a no tener educación? Con la aproximación exacta. ¿Cuánto es? Una más cercana para no acercarse a la exacta. Sí, yo se las di. Digo, una más cercana, una más causa. No te entiendo. Que si no hay una fórmula más fácil, más sencilla de hacer en la carga. No, no es eso. No es eso. E elevado a tan menos 1%. Si no, no hay. Ok. ¿Cuánto es? 130. Entonces es importante usar la aproximación exacta. Ah, ok. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea, ¿qué está diciendo entonces ese 130? ¿Qué qué? La diferencia del nivel de educación más de secundaria respecto a la no educación es de 130,94% del salario. Del salario por hora, bla, bla, bla. Bueno, hay que escribir todo. Entonces, básicamente la gente que tiene más de la secundaria gana un 130% más que la gente que no tiene educación. Esos son los ejemplos clásicos de decirle, vale la pena, sí vale la pena estudiar. ¿Okay? Entonces hay que hacer ese ejercicio, ¿ok? Ese ejercicio de aproximación exacta. Obviamente acá no importa, acá sí importa un montón. Ya lo hemos hablado varias veces. Ahora esto sí les hace así, esto lo ponemos cada tanto en los exámenes porque es súper divertido ver qué interpretan. Cuando es interactuar dos binarias, multiplicar dos binarias, ¿ok? Y se usa un montón. O sea, ¿se puede interactuar dos variables binarias? Claro, porque por ejemplo, una que se puede hacer es directamente hacer una variable combinada. Sí, claro que se puede hacer. Puede hacer hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas. Esa es una opción, pero muchas veces lo que se usa es otra cosa. O sea, ya hay que elegir algún grupo base. Otra opción es correr esto. Otra opción es correr esto. ¿Okay? O sea, correr hombre multiplicado por casado. Multiplicado por casado. Esa es otra opción. ¿Por qué uno querría hacer eso? Bueno, muy sencillo, porque básicamente, bueno, primero que nada las interpretaciones se vuelven un poquito más enredadas, porque ahora hombre 0, casado 0 es el grupo base. O sea, ahora automáticamente las mujeres solteras se vuelven el grupo base para leer esos coeficientes. Entonces, por ejemplo, hombres casados es hombre 1, casado 1. Entonces, ahí sería 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá. Entonces, ahí tendrían delta 1, delta 2, delta 3, para poder leer los hombres casados respecto a las mujeres solteras. Se vuelve un enredo. Después tenemos hombres casados 1, casado 0. Entonces, esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 0. Entonces, dado que esto es 1, delta 1 sí se va a quedar. Pero casado se va y este también se va porque obviamente va a desaparecer. Entonces, me queda solamente este. Y así sucesivamente. Si veo las mujeres casadas, es hombre 0, casado 1, hombre 0, esto se va. 1, eso sí se va a quedar, y acá me queda 0 y 1, entonces también esto se va, entonces me quedo con solamente el delta 2. Entonces yo quiero comparar mujeres casadas versus mujeres solteras, tengo que leer solamente el delta 2. Ahora, ¿por qué la gente quiere hacer algo como esto? Es porque sencillamente quieren responder una cosa muy rápida, es decir, si la diferencia salarial entre sexos depende del estado civil o si la diferencia en los salarios entre estado civil depende del sexo. A ver, es la misma pregunta.
Eso es lo que uno puede querer responder con una especificación como esa. Y es posible y es rápido responder. ¿Okay? El problema es que leerlo cada uno por separado se vuelve enredadísimo. ¿Ok? ¿Es viable? Sí, pero es un enredo. ¿Mm? Obviamente, ¿qué significa esto en forma individual? Porque esa es la pregunta del millón. Porque lo que acabo de yo de interpretar es esto sumado, esto y esto por separado. Bueno, la pregunta que siempre surge en esta clase es, bueno, ¿por qué significa este bichito? Este bichito solo. ¿Qué es solo eso? Bueno, eso es básicamente lo que se considera un diferencia en diferencia. Vamos a volver un montón de veces en eso. Esta es básicamente la diferencia en salario. Esto es los hombres versus las mujeres. ¿Ok? Y a eso le resto la diferencia entre casados versus solteros. Bueno, controlando por las otras cosas que haya en la regresión. Entonces la diferencia es el salario promedio de las hombres versus las mujeres, descontando la diferencia de casado versus soltero. Eso es lo que estoy haciendo, controlando por otras cosas. O otra forma de interpretarlo es la diferencia en salario promedio de casado versus soltero, descontando la diferencia de los hombres versus las mujeres, controlando por otras variables. Es lo mismo, es lo mismo. Pero tienen esas dos interpretaciones. Esto, en este punto al menos, yo no voy a hacer tanto hincapié en este punto de la clase. Al final de la clase, sí. Porque esto se conoce como diferencia en diferencia y es usadísimo. ¿Ok? En muchos escenarios. Por ahora no lo vamos a usar tanto porque en realidad no nos interesa tanto casado versus hombre. Pero sí en otros escenarios sí importa mucho. Vamos a ver en cuáles. Por eso lo voy a dejar para el final de la clase. Pero toca aprendérselo aquí. ¿Ok? Porque si no lo entienden acá, al final de la clase no lo van a entender tampoco. ¿Ok? A ver cómo funciona esto. Entonces voy a correr acá multinomial 2, el código. Entonces tengo acá, vamos, multinomial 2. ¿Listo? A ver si lo tengo ya todo. Sí, listo. En Result y lo mando a una tabla. Voy a mandar directamente a una tabla. Creo que esto lo tengo con el mismo nombre. Sí. Voy a borrar, voy a cerrar esto. Voy a correr todo. Bueno, y hablemos un poquito de cómo se hace esto en Python. Eso sí. Mientras va corriendo. No se va a demorar tanto, pero. Nos fijemos cómo es la anotación en Python en términos de código. ¿Ok? Fíjense que es lo que estoy haciendo. Estoy corriendo log y fíjense qué buena gente, no le estoy poniendo ni siquiera control. Estoy siendo más bueno. La próxima vez le voy a poner más cosas. Entonces, estoy poniendo solo hombre casado acá. Y fíjense, le tengo que poner C hombre casado para que ponga las categorías que hemos hablado en la clase pasada. Ahora bien, también puedo poner mujer por un lado, casado por otro. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad, que es la tercera, es poner C mujer, C casado, y fíjense cómo le gusta a Python al menos. C mujer, dos puntos, C casado. Para que me haga la interacción de binarios. Entonces, este es cada binario por separado y esta es la interacción de binarias. Si uno quiere que Python haga esto, escribiéndolo algo más compacto, entonces hay que poner C mujer, asterisco, C casado. Entonces hay que entender, ahí yo le estoy dejando todos estos códigos ahí en Teams, así que no me digan que después, ay, qué difícil, profe, no lo encontré por ningún lado. Está ahí, para que les da vagancia. Y ahí están los 4 modelos. Vamos a ver cómo se ven esos 4 modelos calculados. Ya ha corrido todo y me lo ha mandado un Excel. Ya está programado. Listo, entonces lo que típicamente no nos importa es el intercepto. En este caso puede que sí, porque básicamente el intercepto es el intercepto para el grupo base. Eso sí. Entonces, sabiendo eso, ya que estamos, dado que ¿cuál es el grupo base en este caso? Vamos con la primera. Esta es la primera regresión. ¿Cuál es el grupo base acá?
Hombre, no, en este caso, no, estamos mujer soltera, hombre casado, mujer casada. Entonces, lo que evidentemente no están ahí son los hombres solteros. ¿Ok? Claramente no están acá. Entonces, ¿ese intercepto a quién corresponde? No sé si lo vimos en la clase pasada. ¿A quién corresponde ese intercepto? Hace 2 días nomás. En la introducción a binarias. Entonces, ese intercepto ¿para quién corresponde? ¿A qué grupo es? Al grupo base, que son los hombres solteros. Eso es. Aquí se aprenden las cosas. Listo, entonces una posibilidad es hacer esto, y no está mal. Entonces, básicamente ya habíamos estado estudiando, digamos, de que esta es la interpretación de la diferencia salarial porcentual de los diferentes grupos respecto de hombres solteros. Listo. Ahora bien, ¿lo podríamos haber hecho por separado? Claro que lo podemos hacer por separado. Entonces, podemos decir, por ejemplo, la binaria para mujer por separado. Entonces, esta binaria de mujer, ¿cómo la interpretamos? De la segunda regresión. Vamos moviendo de regresión en regresión. Entonces, la segunda, ¿cómo la interpretamos? Sí, ¿cómo leen ese? Si era menos 0.111. ¿Cómo lo leen? Ahora tiene que ser rápido. No pueden pensarlo tanto. Es de 11%. Entonces la diferencia, controlando obviamente por el estado civil. Es medio obvio que estamos controlando por el estado civil. Al revés, ¿qué significa esto? Esto que está acá. ¿Qué significa? El 0,120. Que la diferencia salarial entre solteros y casados. No, pero específica, para que sean más específicos. Este es casado. Entonces, La diferencia salarial de solteros respecto a casados. al revés. De casados Respecto a solteros. es de 2%. Exacto. Entonces, sí. ¿Cómo? La de arriba de mujeres respecto. Exacto. Y la segunda de casado versus solteros. Listo. Entonces, ¿por qué a la gente le puede gustar pasarse a la tercera? Porque básicamente esto yo estoy suponiendo que es la diferencia salarial de las mujeres controlando por estado civil. O sea, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que básicamente esta diferencia salarial es la misma independientemente del estado civil. Y esta es la misma diferencia independientemente de que sea hombre o mujer. Y a la gente puede no gustarle eso. ¿Okay? Puede decir, no me convence esto. Entonces dice, no, quiero hacer una interacción. A ver si hay alguna diferencia en estas cosas según el sexo o el estado civil. Y lo que me dice acá es que sí lo hay. ¿Okay? Que eso es una diferencia en diferencia. Que básicamente parece que sí hay una diferencia en estas cosas según el estado civil. Eso es lo que está diciendo. Y lo mismo se puede hacer acá que aquí. Obviamente, lo que les decía recién, si ustedes quieren leer esto de la misma forma que acá, les toca ponerse a sumar los coeficientes, ¿ok? O leerlo a cada uno por separado. Fíjense que, por ejemplo, acá mujer da 0,75, que es lo mismo que da acá. Esta es la interpretación de las mujeres solteras respecto de los hombres solteros, por ejemplo. Pero entonces acá es más enredado. ¿Para qué sirve hacer esto? Eso sirve solamente, en general, para leer este coeficiente. ¿Ok? O sea, me estás diciendo que sí hay una diferencia en salarial de los hombres versus de nuevo, volvemos a la diapositiva. O sea, me está diciendo que esta diferencia salarial, si yo le descuento la diferencia entre casado y soltero, sí es negativo esto. O viceversa, esto menos esto, es lo mismo. ¿Sí? Sí hay una diferencia, claramente. ¿Es difícil de interpretar? Sí, es difícil de interpretar. ¿Qué hacemos?
Pero vamos a ver más adelante. Más adelante sí tiene bastante más sentido hacer este ejercicio. Pero para que sepan que eso existe. Otra cosa que sí es más intuitivo, esto tiene bastante más sentido hacerlo, y a veces lo pongo en los exámenes y se usan muchos papers, es permitir diferentes pendientes, porque hasta ahora siempre hemos mantenido las pendientes constantes. Vamos a hablar de a qué nos estamos refiriendo con eso. O sea, básicamente, por ejemplo, podemos pensar si hay un retorno diferencial en los retornos de la educación por sexo. Por ejemplo, podemos querer pensar si las mujeres tienen un retorno diferente al de los hombres en términos de años de educación. O sea, si a las mujeres les da más o menos que a los hombres respecto de los años de educación. Veamos. Entonces, hay que pensar si un año adicional de educación da diferente entre hombres y mujeres. Y eso se puede hacer para cualquier cosa. Ustedes pueden pensar no solo hombres y mujeres, pueden pensar país, qué sé yo, si en Latinoamérica las cosas son diferentes que en Europa, o Estados Unidos versus Canadá, o, bueno, lo que quieran, digamos, pueden comparar diferentes cosas. Si las cosas funcionan de forma diferente en Bogotá que en el resto de Colombia, y así. Entonces pueden pensar un modelo como este. ¿Por qué? Porque esto sí tiene sentido. Lo veamos con cuidado. Entonces están pensando esta regresión y lo que están diciendo, si es 0 es hombres, por ejemplo, mujer igual a 0 es hombres, básicamente lo que están pensando es que para los hombres este es el modelo, si están corriendo esto. En cambio, para las mujeres, entonces lo que están diciendo es que beta 0 es el intercepto para los hombres y beta 1 es la pendiente para los hombres. Y entonces esto, el retorno estimado para los hombres, entre retornos a la educación. Si en cambio piensan en las mujeres, dicen entonces este es el modelo para las mujeres que están suponiendo, porque básicamente es ponerle 1, 1. Entonces lo que están haciendo es que para las mujeres este es el intercepto y esta es la pendiente. ¿Ok? Entonces estos son los retornos estimados para las mujeres. O sea, con solo una regresión, que es esta, ustedes están estimando la ordenada del origen para los hombres, la ordenada del origen para las mujeres, los retornos para los hombres, los retornos para las mujeres y además la diferencia en intercepto para las mujeres versus los hombres y la diferencia en pendiente, que es lo nuevo, de las mujeres respecto a los hombres. Esta es la diferencia de. ¿Ok? Diferencia de. Entonces, esta es la diferencia en intercepto entre hombres y mujeres y esta es la diferencia en pendiente. Entonces, esto es lo que pueden estar queriendo captar. La diferencia en pendiente. Ver si hay retornos diferentes de los hombres versus de las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes lo que podrían hacer, y también es válido, es hacer esta estimación para hombres por un lado y para mujeres por otro. Y también se puede. El tema, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para determinar si las diferencias entre los dos grupos son estadísticamente significativas. O no. Porque podrían no serlo. Entonces, ¿por qué puede ser interesante? Porque ustedes lo que están pensando, poniendo salario acá y educación acá, ustedes están diciendo, por ejemplo, que esto es negativo y esto es negativo. O sea, que les da el negativo. Entonces, significa que para los hombres se ve así, ¿ok? Y los hombres ganan en promedio más que las mujeres, pero no conforme con eso, además la pendiente es más aplanada para las mujeres. O sea, básicamente, ¿qué están diciendo acá? Están diciendo que los hombres ganan más en promedio y además los retornos a la educación son superiores respecto a las mujeres. ¿Ok? ¿Y qué son estas dos cosas? Dos funciones lineales. ¿Se acuerdan del repaso que habíamos visto de funciones lineales? Y yo le había dicho que había que estudiársela muy bien. Ahí está. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente le está interesando. ¿Okay? Porque podría ser esta la hipótesis. Esta puede ser una hipótesis. O podrían plantear otra hipótesis. Depende. ¿Okay? Básicamente esta es la diferencia en intercepto y diferencia en pendiente. Ustedes pueden plantear otra hipótesis. Pueden plantear esta hipótesis. Pueden decir no. Los hombres en promedio ganan más, o sea, el intercepto está por acá, pero los retornos a las mujeres son superiores a la de los hombres. Entonces, en algún momento, los salarios son iguales y en algún momento las mujeres empiezan a ganar mucho más que los hombres. O sea, las consecuencias de cada hipótesis son completamente diferentes. ¿Okay?
Eso es lo que están haciendo con esas regresiones. Para eso sirve. Para eso sirve. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa estimación? Muy sencillo. Incluimos una interacción entre mujer y educación. Eso es todo. O sea, corremos esto. Pueden hacer un poquito de álgebra, no es una álgebra muy sofisticada. Y básicamente lo que van a correr es esta regresión. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la estimación de la diferencia en ordenada al origen y esta va a ser la estimación de la diferencia en pendiente. Así se va a interpretar. ¿Ok? Entonces podemos probar retornos iguales para hombres y mujeres, o sea, básicamente que esto sea cero, el retorno promedio, y que los salarios promedio entre hombres sean iguales. ¿Ok? Podemos probar cualquiera de las dos cosas. Que los retornos de educación son iguales o que son todo es igual para hombres y mujeres. También se puede. Vamos a ver rápidamente cómo funciona esto en la práctica. ¿Cómo se ve? Y le voy a mostrar todas las herramientas lindas que tiene Python y otros paquetes estadísticos. No voy hasta acá. A ver. A ver. Listo. Entonces, por ejemplo, yo esto lo estoy haciendo deliberadamente. Porque vaya ya por lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, antes de ponerse a estudiar las variables, estas son las partes que yo les digo, hagan unas descriptivas y saquen algunas conclusiones, pero no hacen caso. O presentan cualquier cosa. O sea, cosas como estas son interesantes de ver. ¿Por qué? Porque quieren ver los años de educación, que es la variable que es de su interés. Pero antes de verla contra el salario, es interesante ver cómo se distribuye esa variable. ¿Por qué? Porque después voy a hacer predicciones. Por eso es importante. Entonces, fíjense que hay un montón de gente que se frena acá en 5 años de educación. Creo que eso es como primaria. Después la gente sigue. Esto creo que son como aproximadamente 12 años de educación. Esta es la gente que ya completa la primaria. Y después empieza a bajar la gente que ya logra niveles de educación superior. Pero fíjense que interesante que básicamente eso se frena como por aquí. O sea, básicamente hacer predicciones ya para 30 años de educación ya no tiene mucho sentido, porque casi prácticamente no hay nadie. Básicamente como que vale la pena como hasta 20 más o menos hacer predicciones, máximo 25. Para hacer predicciones para más adelante no tiene mucho sentido. Entonces, por eso vamos a analizar tanto los betas, los deltas si quieren, como las predicciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en la diapositiva que les acabo de mostrar, estas son predicciones de salario. Predicciones de salario. Esto es Y sombrero y esto es Y sombrero. Para diferentes grupos. ¿Ven que es divertido esto? Re divertido. Entonces, vamos a hacer las regresiones. Primero partamos de las regresiones y después vamos a hacer predicciones. Vamos a hacer los dos pasos. Entonces, vamos a hacer la tablita y gráfico. Buenísimo. Vamos a correr la regresión. Listo. Acá es log de salario por hora la variable dependiente. Y estamos poniendo, bueno, estoy poniéndole algunos controles, pero eso no es relevante en este punto. Lo que nos importa es esto, estas tres cosas. ¿Okay? Y ni siquiera le estoy poniendo la tabla compacta, sino la grandota. Entonces, ¿qué me está diciendo este coeficiente para las mujeres? ¿Okay? Este coeficiente solito, nos concentremos solamente en ese. El coeficiente estimado para la binaria de mujer. ¿Qué dice ese coeficiente que está ahí? Pueden usar la aproximación exacta si tienen ganas, porque está bastante gordo. Vamos. ¿Cuánto es? ¿Qué significa esto?
Este que está acá. No, ¿cómo leo eso? O sea, debería ser súper fácil. La diferencia salarial Ujú. ¿Qué? entre hombres con respecto a mujeres, o perdón, mujeres con respecto a hombres, Sí. es de... Ay, de esos colores. ¿Cuál es el exacto? Ok, sí, no. Listo. Controlando por esas otras cosas. ¿Sí? ¿Y el salario qué? ¿Cuál salario es? Salario por hora. Listo. Dicho eso, ahora vamos, a esa es la fácil. Vamos por lo nuevo de hoy. Este coeficiente que yo estoy obteniendo, ¿cómo lo leo? Para edu años. ¿Es una continua? Sí. Me acabo de estar explicando por qué estamos haciendo esto. ¿Cuál es la interpretación para año de educación ahí? Ah, todavía no. Lo leo a esto. ¿Cómo lo leo a esto? Una continua. Ellos ya lo deberían saber. Se estima que por cada año más de educación, el Ujú. salario por hora aumenta un 10.8%. Ok. ¿Eso es para hombres o es para mujeres? ¿Eso es para hombres o es para mujeres? Eso sí lo acabo de explicar hace 5 minutos. Pero como están dormidos, lo acabo de explicar hace 5 minutos. ¿Eso es para hombres o es para mujeres? ¿Esos son los retornos estimados de la educación para hombres o para mujeres? Para hombres. Ah, ahí vamos. Ahí, ¡oh! Ahí lento. ¿Esto cómo lo interpreto? Que es lo más difícil. ¿Esto qué es? Lo acabo de explicar también. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Antes de pasarme el coeficiente, ¿qué es esto? ¿Qué variable es esa? La variable, antes de pasarnos al coeficiente. ¿Qué variable es? ¿Qué variable es esta? ¿Hay que tener cualquier cosa? Es esto. Es la multiplicación, la interacción de una binaria contra una continua. Entonces, volvemos a la estimación. Entonces, esta es la interacción de la binaria mujer versus la continua de dueños. ¿Cómo leo este coeficiente? ¿Cómo leo ese coeficiente? Sabiendo eso, lo acabo de explicar. Por eso se les explota la cabeza cuando hablamos de interacción. ¿Ven? Eso lo acabamos de decir que era este.
En este caso, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué es lo nuevo? Acabo de explicar hace 5 minutos. Por eso uno después le pone eso en los exámenes y está más perdido. ¿Cómo leen eso? ¿Cómo leo ese número? Acá podemos estar horas. Ustedes decidirán. Esa no es la diferencia de, ¿En qué? la diferencia de la educación, o sea, no sé si educación. Exacto. Eso es. La diferencia estimada en los retornos a la educación de las mujeres respecto a los hombres. Ah. Entonces, esto es los retornos estimados para los hombres, lo acabamos de decir. Y esta es la diferencia de las mujeres respecto a los hombres. Entonces, esto, si ustedes suman estos dos números, ¿eso qué significa? Son los retornos estimados para quién? Para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que me está dando esto? ¿Este número es positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Y hay una diferencia estadísticamente significativa, sí o no? Sí, no, no sé. Sí, ¿por qué? Por el pivalio. El pivalio tiende a cero. Entonces, me está diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa estimada en los retornos de las mujeres respecto a los hombres. ¿Hay una diferencia estadísticamente significativa en los retornos de la educación de las mujeres respecto a los hombres? Sí. Si no saben responder eso, están en problemas. De esto ya deberían saber eso. Yo ya le he dicho que esta clase es acumulativa. ¿Ok? Siguiente pregunta. En función de estos números que yo estoy viendo acá, negativo, positivo, positivo, eso es evidencia en favor de esta hipótesis o de esta hipótesis. ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta? ¿Cuál es? ¿Evidencia de esta o de esta? ¿De cuál? De esa, ¿no es cierto? ¿Por qué? La diferencia, ¿no? O sea, la diferencia positiva que está de donde es que Esta. Si no lo están viendo, porque están en problemas. O sea, porque lo que acabamos de sacar es que sí, efectivamente los hombres en promedio ganan más, que es esta lineecita, y que tienen unos retornos a la educación positivos. Sin embargo, lo que estamos sacando, que las mujeres sí es cierto que en promedio ganan menos, pero que los retornos a la educación son mucho superior, porque esto nos está dando positivo. Entonces, esto es negativo y esto es positivo y estadísticamente significativo. Y estadísticamente significativo. ¿Por qué la significancia estadística sí es importante? Porque podría ser, porque podría pasar, que no sea estadísticamente significativo. ¿Qué significa eso? Que quizás, uy, ¿qué pasó? Ya, no sé. Está andando medio. Listo.
Porque podría ser, a ver si sigue andando, sí. Podría ser que en una de esas lo que estamos estimando, podría ser que los hombres ganen más y la pendiente es esta, pero podría ser que las mujeres ganen menos, pero que en una de esas no sea la super diferencia. Podría ser que sea así. O, para ser más estricto, podría ser que sea así. Puede ser que haya una diferencia, pero quizás no es tan grande, o incluso que sea paralelo. Podría ser también. Básicamente que obtienen aproximadamente los mismos retornos. Podrían ser paralelas las dos líneas. Entonces, básicamente no hay diferencia de pendientes. ¿Okay? Entonces, este numerito, no hay que verlo solo, hay que verlo respecto también de significancia estadística, porque esto podría tender a 0 y esto tender a 0 y listo. Entonces, prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres. Es el chiste de hacer esto. Podría ser que no. Y el otro, sí. No entendí bien cómo era que se leía eso. ¿Este? Sí, el de Buterin. ¿Esto? Volvamos acá. Estás partiendo de este modelito que tenés acá. Para los hombres, esto es lo que estás estimando. Por eso podríamos leer el beta 1 como el retorno para los hombres. Porque básicamente estás poniendo 0, 0. Listo. Entonces, esto es lo que se está estimando para los hombres. Al mismo tiempo, para las mujeres, va a ser 1. Entonces, acá es 1, 1. Entonces, te está dando esto. Entonces, dicho eso, entonces esto es lo que estás estimando para las mujeres. Entonces, este numerito solito es la diferencia en pendiente. O sea, básicamente la diferencia en el coeficiente estimado para EDUC. Porque esto es lo que daba para hombres. Pero todo esto es lo que da para mujeres. Entonces, la diferencia claramente es ese coeficiente solito. ¿Ok? ¿Listo? Y además, eso es lo divertido de tener las computadoras hoy en día, vamos a ir un paso más. Podemos hacer y yo les está dando todo este código a ustedes, entonces no me digan que es difícil. Les puedo mostrar el gráfico. El gráfico de cómo se predice eso, o sea, básicamente cuál es el efecto marginal de la educación para los hombres versus las mujeres. Este es el log salario, no del efecto marginal, ya la próxima vez lo voy a corregir eso, el título está mal. O sea, porque el salario, log de salario estimado, predicho, para hombres y para mujeres, para los diferentes años de educación. Y acá se está viendo precisamente que la pendiente para las mujeres es más pronunciada que para los hombres. ¿Ok? Y pasa exactamente lo que habíamos dicho en la diapositiva. Hay un punto donde se cruzan. Para los niveles educativos altos, en promedio, las mujeres terminan ganando más que los hombres. Para los niveles educativos altos, acá arriba. ¿Okay? En general, en base al modelo, en general sí es cierto que los hombres en promedio ganan más, pero para niveles altos ya no. O sea, empieza a ser igual y ya después empieza a ser superior. Se cruzan las líneas. ¿Okay? Pura función lineal. ¿Okay? Pura función lineal. Ahora que estamos haciendo una predicción, le estamos metiendo econometría a esto. De hecho, más que no se ve acá, estaba explorando un poco los datos acá. Esto también me está mostrando Python los intervalos de confianza. Lo que pasa es que los intervalos de confianza son tan chiquititos que no se ven a ojo. Entonces, ustedes también pueden hacer el mismo ejercicio y ver los intervalos de confianza estimados. ¿Okay? Y ver sobre si las estimaciones son estadísticamente diferentes la una de la otra. Ya están utilizando intervalo de confianza también para ver si las estimaciones que están haciendo son estadísticamente significativas la una de la otra. Entonces, no se queden ni con los p-values ni con los t, o sea, tienen que usar todo. Toda la artillería. Como les dije, esto se va acumulando. No se pueden olvidar de nada. Se olvidan de una partecita, se olvidan de todo. Y empiezan a sufrir. Porque no llevan la clase al día. Bien, la última cosa antes de pasar a otro tema que se puede hacer con todo esto es ver si hay diferencias.
Esto es más general, esto es más una curiosidad. Porque queremos ver, por ejemplo, si los hombres y mujeres siguen el mismo modelo de regresión. ¿Ok? Eso es otra alternativa. O sea, básicamente pueden agregar una binaria de mujeres e interactuarla con todos los regresores que quieran. O sea, básicamente, por ejemplo, vamos a ver esto de economía de la educación. Porque, por ejemplo, está bastante estudiado que en general en casi todos los niveles educativos a las mujeres en promedio les va mejor que a los hombres. En general. O sea, casi siempre pasa. Ahora bien, pero tratemos de estudiar no en promedio, porque puede ser no ser tan interesante, sino que queremos ver los retornos a cada una de estas variables. Entonces, el puntaje de SAT, el percentil en la secundaria, el total de horas en cursos universitarios y demás. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer si queremos ver esto diferenciado para hombres y mujeres en todas esas variables? Simple. Pongo female acá, interactúo SAT con female y hago lo mismo con todas las variables. ¿Okay? Entonces puedo hacer el mismo circo, digamos, si el costo es 0. O sea, básicamente entonces lo que quiero hacer es la diferencia en intercepto de los hombres versus las mujeres, la diferencia en pendiente en SAT para hombres versus las mujeres, diferencia en pendiente en horas, diferencia entre esto es percentil en la secundaria y esto es percentil en horas. Entonces puedo hacer el mismo circo que acabo de hacer pues, para todos, para todas las variables. ¿Por qué? Porque querer evaluar una diferencia estructural entre hombres versus mujeres. También se puede. O sea, lo que quiero evaluar es si todo esto es 0. Básicamente, si todos los coeficientes, o sea, si el promedio académico y además el coeficiente para todas las variables que estoy estudiando sean todos ceros. Y a ver, pregunta. De todo lo que hemos aprendido de inferencia estadística, ¿qué les va a tocar hacer si quieren evaluar esta hipótesis nula? ¿Qué tipo de prueba estadística están haciendo ahí? Una F. El que no lo ve se tiene que estar preocupando. Va a ser una prueba F. Ahí. Va a ser una prueba F. Pero vamos a ver cómo se hace eso. No es muy difícil. Es básicamente hacer lo mismo que hice recién, solamente que con más variables. No es complicado. Lo tengo acá y fíjense, justo ahí, miren cómo los ayudo. Vamos a correr una prueba F. ¿Ok? Correr una prueba F. Solamente que más bajito. Listo. Entonces, como les decía, esas son las 3 variables que voy a usar. Algunas estadísticas descriptivas puede ser interesante. No lo voy a poner por ahora porque quiero ir un poquito más rápido. Bueno, pues para me lo puedo exportar a Excel y demás. Sí, se puede hacer todo eso. Pero fíjense. Vamos a hacer hasta aquí, por ahora. Hasta aquí. Listo. Entonces, ya habíamos corrido la regresión que acabo de explicarles. No me voy a poner en estadísticas descriptivas y todo eso. Pues, ya hemos usado un montón de veces esta base y ya la deberían conocer. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto es promedio acumulado. Y es súper interesante porque por lo menos hasta ahora nos da, y eso es peculiar, por eso les digo que estos ejercicios son bien interesantes. Debería ver. Voy a mostrar el anterior antes de pasarme a este. Eso. Veamos este, que está acá. Este es más fácil. Yo siempre empiezo por lo más fácil y después nos vamos a lo más difícil. Entonces fíjense que este es el promedio académico y fíjense female. Y recordemos que esto va de 0 a 4, ¿no? O sea, entonces, esto nos está diciendo que las mujeres respecto a los hombres en términos de desempeño académico, ¿cómo les va? No es porcentaje. En este caso es como si fuera acá, que está medido en... Solamente que en vez de 0 a 5, va de 0 a 4. Sí, en promedio, ¿ok? Respecto a los hombres. ¿Es una diferencia estadísticamente significativa? Por eso todos los ejercicios son divertidos. ¿Es una diferencia estadísticamente significativa? Sí. ¿A qué nivel?
¿A qué nivel? al 0.1. 0.1 precisamente no, Al 0.05. pero no al 1. ¿Ok? Eso es lo que hay que decir. Estadísticamente significativo al 5, pero no al 1. Por eso el pi vale. Por eso el ejercicio está bueno. Ok, listo. Bien ahí. Entonces, esa es la fácil. Esa es la fácil. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que en promedio a las mujeres le va mejor académicamente que a los hombres. ¿Ok? Controlando, obviamente, por otras características. Ahora lo que queremos ver es el tema de esas otras características. Eso es lo que vamos a hacer. Pero fíjense que es súper divertido. Por eso este ejercicio es bueno. Fíjense qué pasa ahora con ese coeficiente. Antes era positivo y significativo. Lo acabamos de decir. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es divertido el ejercicio. ¿Cómo? Es negativo, pero ahora sí. O sea, pero ahora al 5% de significativo hay. Ah, no, sí, sí, o sea, es cierto en términos de significancia estadística, pero ¿qué pasó con el coeficiente? Ahora se volvió negativo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos por partes. Hemos agregado, recuerden, esta interacción y esta otra interacción. Entonces hay que tener un poco cuidado en estas cosas. Yo lo puedo interpretar a esto, pero hay que tener cuidado, porque eso es la estimación suponiendo que estas tres variables son ceros. Eso no es más realista que digamos. ¿Okay? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Okay? Hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, nos vamos a concentrar a los efectos de este ejemplo, digamos, no nos vamos a enfocar en esto porque no tiene mucho sentido, no nos importa. Lo que vamos a concentrarnos en estas otras cosas, ¿ok? Entonces, nos concentremos, por ejemplo, en SAT. Recuerden, SAT es como si fuera el saber 11. Siempre piensen en eso, que es como un examen de admisión. Entonces, que si yo voy a leer el SAT, este coeficiente, ¿para quién se lo estoy leyendo? ¿Para hombres o para mujeres? Para hombres. Si yo estoy leyendo este, ¿es para hombres o para mujeres? Y este también. O sea, los tres estos yo lo estoy leyendo respecto de hombres. Y lo que es lo que estoy calculando acá, esto lo estoy calculando de las mujeres respecto a los hombres. Y esto también es de las mujeres respecto de las mujeres respecto a los hombres y esto también de las mujeres respecto a los hombres, permanentemente. ¿Okay? No, en este caso siempre es mujeres versus hombres, porque por cómo lo estoy construyendo. ¿Okay? Es mujeres versus hombres, mujeres versus hombres, mujeres versus hombres. ¿Por cómo lo estoy construyendo? Entonces, por cada uno de los coeficientes. Nos da 0.0011. E insisto, no digan, este es chiquitito. O es gigante. No tienen punto de referencia ustedes. ¿Ok? Entonces, simplemente evalúen la significancia estadística. ¿Es una diferencia estadísticamente significativa, sí o no? Sí. Al 5, no. Exacto. Este otro, ¿es una diferencia estadísticamente significativa? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿A cuánto? Exacto. O 0.10. ¿Okay? Y la última. ¿Ok? Incluso al 1. Listo. Entonces podríamos hacer eso, ¿ok? Y podríamos quedarnos con eso, pero vamos a ir un poco más lejos. Queremos hacer la evaluación de significancia conjunta. Entonces ahí sí, hay una cosa, le tienen que decir a Python cuál es la hipótesis que quieren evaluar. Entonces fíjense esto que está acá, y fíjense la hipótesis, van a meter en un objeto la hipótesis. La hipótesis la definen acá y le dicen, family igual a 0, quiero ver si no hay diferencia promedio, quiero ver si esto es 0, si esto es 0, si esto es 0. O sea, quiero ver no cada uno por separado, porque acá lo que acabo de hacer es evaluarlo por separado. Acá lo que quiero hacer es evaluarlo de forma conjunta. ¿Ok? De forma conjunta. Entonces lo voy a poner y voy a correr la prueba F. Se me fue al inicio.
Entonces ahí ya estoy haciendo el cálculo de la prueba F. Voy a mostrarles qué es lo que está haciendo la máquina. Entonces ya corrí esta regresión, lo que le estoy diciendo, esta es la hipótesis. Lo que yo quiero que usted me calcule, haga la prueba F utilizando la regresión 2, que es la que yo acabo de correr, y calcule el estadístico F utilizando esta hipótesis. ¿Okay? Hay que entender los códigos. Entonces, y después sí imprimo, digamos, los resultados de esa prueba. Entonces, acá me dice la hipótesis para la prueba de significancia, eso lo estoy escribiendo yo. ¿Okay? El estadístico F es 4.4. El p-value que corresponde a ese estadístico F es 0.0015. ¿Okay? Dicho eso, entonces, hay evidencia de que es esta hipótesis conjunta. Todos esos coeficientes son estadísticamente diferentes a 0, ¿sí o no? Ya eso estamos hablando de la prueba F. ¿Esos conjuntamente son estadísticamente diferentes a ceros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es solamente poner sí o no, eso es el examen, que ponen sí o no. Están ahí adivinando, tiran una moneda y responden. No, tienen que argumentar. ¿Por qué sí, no o no sé? No sé, o sea, a ver, respondan. Vamos. Hay evidencia de que son que las estimaciones puntuales son conjuntamente significativas. Sí, entonces son altamente significativas. ¿Okay? En términos conjuntos. Ahí tengo otra regresión, pero esa no me importa. Porque lo puedo hacer es para el primero o el segundo semestre. Este lo estoy haciendo para el otro semestre. Lo voy a correr nada más a los efectos de la curiosidad. Porque esto lo pueden correr para el primero o el segundo semestre del año, en la misma clase. Y para el otro semestre, la diferencia también es estadísticamente significativa. Entonces pueden jugar con estas cosas todo lo que quieran. Y esta es la última parte del código. Lo que hace es armar una tabla. ¿Okay? Si quiero. No me parece tan interesante. Básicamente pueden correrlo así. ¿Okay? Lo pueden correr esta regresión solamente con female y con todas las interacciones. ¿Okay? Se puede. No hay lío. Bien. Creo que estamos bien acá. Solamente voy a mencionar con qué vamos a empezar la próxima clase nada más. Vamos a empezar la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar de lo que se llama el modelo de probabilidad lineal. Que es completamente no. Es bien diferente a lo que han hecho hasta ahora. Hasta ahora lo único que han hecho es usar una binaria como variable independiente. Lo que vamos a hacer en estos modelos es cambiar la variable, en vez de que sea independiente, a que sea dependiente. ¿Ok? A que sea dependiente. Entonces, para la gente que en NASA se quiere meter a estudiar cosas como, por ejemplo, que la dependiente sea formal informal, o que sea empleado versus desempleado, o que sea, abandonar la universidad, no abandonar la universidad, o por ejemplo, consumir sustancia, no consumir sustancia, o sea, consumir alcohol, no consumir alcohol, etcétera, etcétera, usar drogas, no usar drogas, donar órganos, por ejemplo. Entonces este tipo de modelos se usan para un millón de cosas que tratan de explicar eso, ¿okay? Alguna cosa que sea binaria, que la gente o elige A o elige B. En general. Entonces, en esos escenarios se usa un modelo de probabilidad lineal. Con eso vamos a empezar la próxima clase. Entonces, diferente a lo que hemos hecho ahora. Entonces, ahora la Y, no la X, va a ser binario. Entonces, este cambia completamente la cabeza de uno. ¿Okay? Este tipo de modelo y es súper usado en un montón de análisis. Entonces, bien importante aprendérselo. ¿Okay? Entonces, con eso vamos a empezar la clase que viene. Listo. Llegamos hasta ahí hoy.